Durante toda esta discusión política, el entorno que se ha dado, nos hemos encontrado con muchos dimes y diretes, declaraciones, señalamientos, particularmente de la oposición en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Declaraciones que de repente uno se sorprende porque llegan a ser de un nivel de o hipocresía o falacia o de plano desproporcionados. Hace unos días Kenia López Rabadán pues, responsabilizaba al gobierno de la derrota, en pocas palabras, en materia futbolística con la selección de los Estados Unidos. ¿Qué busca la oposición? ¿Qué trae la oposición en la cabeza? ¿Le interesa a la oposición decir verdades? Incluso a la misma gente de la 4T. Vivimos un entorno completamente rodeado ya en política de fake news. Se encuentra con nosotros y le agradezco muchísimo de verdad que nos acompañe al doctor César Pineda. César, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues yo de entrada te preguntaría, mi querido César, esta irracionalidad política, que uno puede considerarla así, irracionalidad política, ¿les interesa a la oposición venderse de esa manera? ¿Por qué razón manejan una postura narrativa en donde nos topamos de verdad con señalamientos como Beatriz Pajés asegurando que si Morena gana en el 2024 van a quemar las iglesias católicas? De ese nivel, en pocas palabras, oye. Sí, habría que tener cuidado en que hay dos tipos de respuesta. Una es claramente una manipulación de la información, una manipulación de los discursos, una producción de noticias falsas que tiene como objetivo desacreditar, deslegitimar y bombardear al gobierno federal, también al gobierno de la ciudad, los más atacados, que tienen como objetivo simplemente pensar que hay que de alguna manera ensuciar la imagen de López Obrador. Esto lo hemos visto en realidad desde que inició su gestión. No ha cambiado esta dinámica. Hay que recordar las noticias falsas que se dieron en torno de la pandemia, la gran alarma que se dio en torno de la cancelación del aeropuerto. Es decir, esta es una dinámica que entiende la legitimidad con la que llega López Obrador al poder, intenta manchar, ensuciar, degradar, debilitar esa legitimidad popular a partir simplemente de una dinámica de infamias o de exageraciones o de más allá de las críticas que pueden ser legítimas, de fabricación de noticias falsas y de señalamientos que son simplemente a veces delirantes. Pero del otro lado tenemos, y es la que me gustaría también como destacar, que hay una posición extrema dentro de la oposición que podríamos definir como la reacción clásica en los sistemas políticos de la reacción ultraconservadora. Esa reacción ultraconservadora generalmente llega a la irracionalidad porque en general estos procesos de cuando hay procesos de cambio pueden ser muy radicales como la Revolución Francesa o muy moderados como este cambio electoral que se ha dado en el país. Hay una reacción, una sobrereacción totalmente irracional, por ejemplo, que culpa generalmente el miedo a las masas, que se les ha clasificado como a los seguidores de López Obrador, como masas pasionales, ignorantes, emocionales, con una serie de epítetos de inferiorización, de caracterizaciones elitistas, que rayan en lo irracional. Es decir, que más que buscar una explicación sociológica, una explicación política, una explicación estadística de la popularidad del presidente, prefieren culpar de la ignorancia, según ellos, o de las incapacidades de los votantes, haciendo una explicación tan burda que no puede considerarse una explicación, digamos, digna de mencionarse. Pero este discurso repetitivo es el miedo conservador a una serie de procesos de cambio, insisto, radicales, moderados o cuestionables o criticables, pero que un sector está sobre reaccionando y este es el que puede ser muy peligroso. Este sector al que te refieres, César, tiene los argumentos, me refiero, financieros, mediáticos, para llegar más allá del target natural al que le hablan.
Me parece que aún en México es muy prematuro hablar de una extrema derecha o incluso de un proceso de fascistización, pero tenemos muchas señales de que ya se sienten representados en redes sociales, un sector de las clases medias, un sector de las clases altas, se sienten cada vez más representados por un discurso más radical que tiende hacia la extrema derecha. Porque como discurso irracional frente al cambio, finalmente es un discurso de protección, un discurso que se moviliza por el miedo, miedo al cambio, miedo a las mayorías, miedo a la desestructuración de los valores tradicionales, no solo de los valores tradicionales católicos, que en México estamos muy acostumbrados a pensar el conservadurismo pues, por su larga tradición con la Iglesia Católica, sino del orden establecido. Es decir, los símbolos, a veces el gobierno de la 4T ha sido incluso más importante en los cambios simbólicos que en los materiales, pero a nivel simbólico es muy importante que se haya puesto al centro los pobres, que el propio presidente sea, digamos, en su cuerpo, en su vestimenta, en su hablar, una representación del campo popular, y esto desordena por supuesto, las jerarquías que estaban establecidas. Me parece muy significativo que esta sobrereacción de estos sectores venga precisamente en una confluencia mundial donde también hay elementos de signos de temor y de odio de extremas derechas que cuestionan todo lo que está cambiando. Son elementos antifeministas, homofóbicos, transfóbicos, que se vinculan también a este discurso antipopular, antiplebeyo contra la 4T, contra el presidente, que se vinculan a los discursos clásicos antisocialistas, anticomunistas, aunque la 4T no tenga prácticamente nada de esas características, y que están empezando a confluir y que requieren de un liderazgo. Es quizá por eso preocupante lo de las candidaturas o precandidaturas de Verástegui, de la propia Lely Telles, de una serie de gentes en redes sociales que empujan este discurso, porque finalmente no se ha logrado consolidar. Tú bien dices, es probable que no tengan la base social suficiente para desarrollarse como una fuerza política, pero como en todos los sistemas políticos que se han quebrado, y en México se quebró el sistema político en 2018, muchas fuerzas y muchos votantes están en búsqueda de una identidad política. Si logran efectivamente un tipo de liderazgo articulador y si logran de alguna manera que este discurso aglutine al menos a un pequeño sector, como lo han hecho en los casos europeos, como lo han hecho en el caso brasileño, de aglutinar a un sector que reacciona frente al progresismo, frente a la izquierda, mucho me temo que podrían estar dadas las condiciones iniciales para la formación de cierta extrema derecha organizada en el país. Hay un sector de la población, César, que los escucha, un sector de la población que más allá de ser de clase alta o de un estrato social alto, es parte de una clase trabajadora, es parte precisamente incluso, me atrevería a decir, de un estrato social bajo, por señalarlo en este tipo de mediciones, y que sin embargo respalda a ese tipo a la extrema derecha, respalda ese discurso antiderechos, de un discurso en contra del sindicalismo. Ese sector de la población, ¿cómo lo ubicas? ¿Cómo lo entendemos? Que siendo parte de una comunidad, prefiera voltear hacia otro lado para tratar de sentirse como que es integrada a una clase alta. Bueno, hay que entender que a nivel norteamericano, europeo y latinoamericano, el fracaso del modelo neoliberal, del libre mercado como tal, trajo consecuencias reales, materiales. Hubo desempleo en su momento, hubo, por supuesto, esta desigualdad gigantesca, pero hay dos explicaciones en esta clásica tesis que el liberalismo pone de los dos demonios, comparando siempre a la izquierda con los fascismos o las extremas derechas. Pero hay una diferencia sustantiva que el liberalismo no hace esa diferencia. Las izquierdas culpan generalmente y responsabilizan, me parece adecuadamente, a las élites económicas y políticas del fracaso de este modelo. Las extremas derechas no responsabilizan ni a las corporaciones ni al poder económico del fracaso del modelo económico neoliberal. Culpan generalmente a las clases subalternas, a los más pobres o a los más
o al peligro que implican los sectores subalternizados. Es muy significativo. Si tú ubicas a Trump, tiene un argumento. Por supuesto, el modelo liberal de extremo libre mercado en Estados Unidos trajo la destrucción, por ejemplo, de la industria estadounidense o de una parte, y trajo desempleo entre los trabajadores blancos. Y por supuesto, en vez de culpabilizar como lo haría y responsabilizar como lo haría la izquierda a las grandes corporaciones y al modelo de libre mercado, el discurso trumpista es esencialmente culpar a los latinoamericanos, a los mexicanos, a los chinos. Es decir, un discurso xenofóbico que alienta, digamos, la confrontación entre iguales, entre trabajadores. El discurso europeo es también similar en el sentido de que la crisis de seguridad es una crisis por los migrantes. Entonces, en general, el conservadurismo tiende a atacar, lo podemos ver en todos los procesos históricos, a las capas más vulnerables. Es decir, curiosamente tiende a generar discursos de odio frente a homosexuales, migrantes, gitanos, en ocasiones sectores comunistas, en fin, muchos sectores que no tienen gran poder, pero que se fabrica una narrativa de responsabilidad delirante e irracional. Todo mundo sabe que, por supuesto, ni los trabajadores mexicanos ni centroamericanos son culpables de la crisis estadounidense. Sin embargo, al ocupar puestos de trabajo mal pagados, aparece como una prueba material en el discurso, por ejemplo, de Trump, de que en realidad esa competencia por los empleos, pues la están perdiendo el estadounidense tradicional, el estadounidense blanco. Por eso es muy grave que las derechas mexicanas tengan estos discursos que responsabilizan claramente a estos sectores. Y por eso algunos sectores también populares o algunos sectores en México pueden verse reflejados también en un discurso que, aunque es irracional, no tiene sentido responsabilizar a otras clases subalternas, tiene cierta base material. La base material empírica real, pues sería la crisis de seguridad, podría ser también un poco el debilitamiento económico, cualquiera de estos argumentos que, digamos, expresa en la realidad cotidiana, podría ser tomado como parte de un discurso que vemos claramente está tomando estas coordenadas, ¿no? Me parece peligroso entonces que efectivamente que aunque la discusión pública creo que se ha vuelto más, aunque más pues polarizada, como se ha dicho, creo que es un acierto del presidente el haber llevado muchos de estos temas a la opinión pública. Sin embargo, al hacerlo, la reacción que está habiendo de ciertos medios, de sectores conservadores y de sectores que quieren afectar a la gestión del presidente, puede llevarnos a efectivamente a desinstitucionalizar por completo el debate público y llevarlo hacia estos extremos que ya lo vemos, ¿no? Cotidianamente, ya se miente de manera sistemática, no una crítica al poder, no una crítica a las decisiones de la 4T y al presidente, una crítica racional, política, legítima, sino la fabricación de noticias falsas, de denuncias que se vuelven, como se dice, por mucho repetirlas, pues manchan un poco la verdad. La irracionalidad de personajes, como ya mencionábamos, Verástegui, o puede ser Lili Telles, la propia Xóchitl Gálvez, Kenia López Rabadán, el caso de Gilberto Lozano, por ejemplo, está entonces estructurada. Es algo, si me permites, tú eres el experto, perverso en muchos sentidos, ¿no? Que lo que busca realmente es generar una inestabilidad como tal. Yo creo que en todos estos casos, y es de los que mencionas, de este tipo de liderazgo, quizá no en el de Xochitl Gálvez, pero en todos los demás, realmente creo que son personajes de ideologías de extrema derecha. Es decir, realmente creen lo que están diciendo, a pesar de que el argumento, formulen a veces argumentos totalmente irracionales, pero no hay posibilidad de discutir. Es decir, la polarización histórica de los últimos 200 años ha sido entre conservadurismo y progresismo. El progresismo puede ser liberal o puede ser de izquierda, socialista, comunista o como le queramos llamar. Pero entonces, esta doble oposición ha sido siempre que el conservadurismo es totalmente reaccionario a lo que haga el progresismo. Insisto, en su corte, en su visión liberal, por eso vemos a algunos comentaristas, influencers, incluso intelectuales liberales, discutir abiertamente con Lili Telles o con ciertas posiciones porque no se sienten representados tampoco en el discurso conservador que se está formulando, está apenas en formación. Yo no diría que evidentemente puede haber, por ejemplo, un plan perverso, pero creo fervientemente que
Lili Telles o Verástegui representan ciertos esquemas ideológicos reaccionarios, así se define la reacción, una reacción al cambio progresista, de cualquier índole, incluso aunque sea muy moderado, y representan la reacción normal de los conservadores. Creo que realmente ellos sí creen en lo que, por eso es un poco más peligroso, porque veo más bien en las fuerzas tradicionales lo que queda del PRI, el PRD y el sector que todavía controla el Partido Acción Nacional. Ahí sí veo un plan perverso de simplemente rebasar cualquier tipo de límite ético-político y empezar a mentir, ¿no? tenemos el tema de quién otorgó primero las pensiones a los adultos mayores, tenemos una serie de datos falsos que se están dando abiertamente, pero esto es una estrategia literalmente de manipulación de la verdad en este país. En el otro caso, no solo es manipulación, es creencia ideológica. Realmente creen que la gente que vota por López Obrador es inferior, es más sucia, es más pobre. Es decir, creo realmente que lo sino que se va formando una especie de programa ideológico en el que realmente creen. Y esto es lo peligroso del conservadurismo, la negación de la igualdad y la oposición irracional no solo frente a las fuerzas progresistas partidarias, sino a los sectores sociales más vulnerables. Los conservadores siempre han atacado a las clases populares, a las clases plebeyas, y a los sectores, digamos, que se les responsabiliza como a demonizar y satanizar a los sectores subalternos, ¿no? A los más desvalidos, como fue el caso de los judíos, pero también el caso de los homosexuales en Alemania. No hay que olvidar que otros sectores fueron perseguidos, los gitanos fueron perseguidos, en fin, toda diferencia ideológica fue perseguida por la extrema derecha, y hoy con el discurso, por ejemplo, de Vox en España, vemos muy claramente cuáles son estas caracterizaciones de señalamiento, satanización, y por eso estas voces también en las redes sociales que están prácticamente todo el día alentando el miedo y el odio frente al discurso feminista, frente a la agenda de la diversidad sexual, frente a la población homosexual y a la población trans, son peligros abiertos. Ahora solo son peroratas de Twitter, pero como decíamos, hoy pueden causar risa, mañana pueden causar terror. Oye, César, ¿quiénes están detrás? Me refiero, ya hablamos Lili Telles, Verástegui, pero ¿qué hay más atrás de ellos? Es decir, ¿a quiénes le responden este tipo de personas? Ahorita definías el conservadurismo como tal, pero hay un poder más fuerte o más alto que estos personajes. Ese poder conservador, ¿quiénes lo representan en nuestro país? ¿Quiénes son ese poder que está ahí precisamente, que sí perdió 2018, pero que a final de cuentas trata de reagruparse, ¿no? Rumbo al 2024 y que sigue teniendo una influencia en nuestro país a través precisamente de la cuestión económica o la cuestión mediática. Hay que decir que el gran poder económico en México está dividido. Es decir, los sectores más, también ellos tienen sectores ultras y moderados. Y que los grandes capitales mexicanos, que además están muy concentrados históricamente en las últimas décadas, pues un puñado de familias prácticamente controla las grandes mexicanas, están un tanto divididos. Tenemos efectivamente a una serie de empresarios que se han vuelto militantes, que cada vez más detestan y son poco tolerantes a lo que está haciendo este gobierno. Porque afecta a veces sus intereses de manera muy moderada, y otros sectores en los que piensan que era necesario algún tipo de legitimación y también de estabilización del país por el grado de descomposición que nos llevaron los gobiernos neoliberales. Esta división por ahora es también parte de la desorganización y desarticulación de la oposición. Es decir, no hay un rumbo claro de cómo afrontar a la cuarta transformación y de qué proyecto esencialmente anteponer, porque el liberalismo clásico como neoliberalismo fracasó.
y no se sabe qué poner, digamos, en sustitución. Mientras no se encuentre algún tipo de consenso también en el tipo de modelo económico que podría sustituir al neoliberalismo, veo difícil, como tú planteabas, que quizá la extrema derecha encuentre un punto de apoyo en el poder económico, aunque es evidente que hay sectores del poder económico igual de radicalizados y de conservadores. Pero hasta ahora se da una disputa al interior de la oposición, y esto es lo peligroso, en si se mantendrán en un centro liberal, es decir, representado incluso yo diría por Santiago Krill, por los puntos más, pues digamos, de un programa, pues que sería de nuevo un programa neoliberal, o algo más. Y ese algo más está atrayendo cada vez más a sectores. Por eso lo de Lili Telles es más simbólico que realmente programático. Si encuentran, necesitan a su Bolsonaro, necesitan a su Guaidó, necesitan a una formación política como la de Vox. Están muy lejos de encontrarlo. Cuando encuentren el liderazgo político, quizá un sector del poder económico en México se decante hacia ese lado y entonces sí tendremos la consolidación de una fuerza de extrema derecha. Por ahora, insisto, son señales, es un proceso abierto, solo son señales alarmantes, aunque deberíamos empezar a discutir y a debatir de ellas porque se están dando las condiciones sociales y políticas para la formación de una fuerza política de extrema derecha. Ante el fracaso del sistema político y ante la posibilidad de que el liberalismo clásico no pueda regresar como una opción real de poder y que pues a un sector de los votantes, a un sector del poder económico y a un sector de la clase política crean que es viable articularse ya no en el centro liberal o el liberalismo conservador, sino esencialmente en el conservadurismo de extrema derecha. Doctor César Pineda, siempre es un placer, un gusto platicar contigo aquí con nuestra comunidad, oye. Muchas gracias, igualmente para tu audiencia.